Días, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales del Tribunal Electoral. Saludo cordialmente a las magistradas, al magistrado que integran el Pleno, así como al secretario general de Acuerdos. A efecto de iniciar la sesión convocada para esta fecha, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buen día, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentra en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz y la Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la sesión. Le solicito nos proceda a informar cuáles son los asuntos listados para resolver el día de hoy. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de acuerdo plenario, 8 proyectos de resolución y un proyecto de laudo, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actual es Carlos Roberto Mendiola Alberto, la autoridad responsable es Morena. En los siguientes dos asuntos, las partes actoras son Julieta Altamirano Navarrete, Julieta Altamirano Crosby, Fuerza Migrante Asociación Civil, Sócrates Benjamín Crisóstomo, y la autoridad responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte denunciante es Morena, el denunciado es Ricardo Castillo Peña. En los siguientes dos asuntos, la parte actual es Proceso González Calleja y Silvia Alemán Mundo. La autoridad responsable es el partido Moreno. En el orden, Arturo Flores Mercado y otra persona, y la autoridad responsable Movimiento Ciudadano. En los siguientes tres asuntos, los actores son Nelson García Morales y otras personas, Georgina de la Cruz Galeana, Adolfo Alberto Solís Maganda, Carlos Alberto Mendiola Alberto, Laura Patricia Caballero Rodríguez, Diana Londra Barrera de Jesús, Inés Menet Saleh Contreras, así como Uriel Joacim Zagal Madagan. La autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Y en el último asunto, la compareciente es María Cristal Labra Leonardo, autoridad responsable del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrada, en la sesión que nos ocupa las cuentas, los puntos de acuerdo, así como los resolutivos de los proyectos, se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. Los primeros dos asuntos listados para analizar y resolver corresponden a los proyectos de acuerdos plenarios relativos a los expedientes identificados con las claves TEE, diagonal GEC, diagonal 23, diagonal 2024, TEE, diagonal GEC, diagonal 32, diagonal 2024 y TEE, diagonal GEC, diagonal 38, diagonal 2024 acumulados, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo del mismo de manera conjunta. Con su autorización, magistrada presidenta, de cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 23 de 2024, interpuesto por Carlos Roberto Mendiola Alberto en su calidad de simpatizante y aspirante a candidato a presidente municipal de Benito Juárez Guerrero, en contra del acuerdo de improcedencia del 31 de marzo de 2024, emitido en el procedimiento sancionador electoral número CNHJ-GRO-268, diagonal 2024. Este tribunal estima tener por cumplida la resolución del 23 de abril del 2024 que revocó el acuerdo de improcedencia intrapartidista y concedió a la parte responsable el plazo de 10 días naturales para la emisión de una nueva resolución e informar de su cumplimiento en las 24 horas siguientes, lo cual así se hizo toda vez que con fecha 2 de mayo de 2024 la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió la resolución que declaró improcedente por extemporánea la queja y por ende se ordena el archivo del asunto como concluido. En el segundo proyecto doy cuenta con los juicios electorales ciudadanos 32 y 38 acumulados de este año, promovidos respectivamente por Julieta Altamirano Navarrete, Julieta Altamirano Crosby en su calidad de migrante y binacional y militante de Morena, y la persona moral Fuerza Migrante AC, por conducto de la ciudadana Edith Yolanda Merino Lucero, en su carácter de representante legal de la asociación civil,
en contra del acuerdo 072 diagonal C diagonal 30-03-2024, por el que se aprueba el registro de las fórmulas de candidaturas a Diputación Local, Migrante o Binacional por el principio de representación proporcional presentada por la candidatura común, integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena. En ese sentido, este Tribunal Electoral estima tener por cumplida la resolución del 1 de mayo del 2024 que revocó el acuerdo impugnado y concedió a la parte responsable el plazo de 3 días naturales para la emisión de un nuevo acuerdo e informar su cumplimiento en las 24 horas siguientes, lo cual así hizo, toda vez que con fecha 4 y 8 de mayo de 2024, el secretario ejecutivo emitiendo en copias certificadas las constancias respectivas, por ende se ordena el archivo del asunto como concluido. Son las cuentas, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Consulta presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos de acuerdo. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrado. Magistrada Almadeño Alcaraz. Con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los Gracias, magistrado. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos de acuerdo. Repetiría el sentido de la votación, magistrada, si usted está de acuerdo. Adelante. A favor de los Magistrado proyectos de acuerdo. José Inés Betancur Salgado. Perdón. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Perdón, gracias. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Nuevamente, disculpe, magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por tercera vez a favor de los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarlos como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente con clave de identificación TEE diagonal GEC diagonal 85 diagonal 2024, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretaria, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que formula el magistrado José Inés Betancur Salgado en el juicio electoral ciudadano 85 diagonal 2024 y que en este acto somete a la consideración de este pleno para su análisis, discusión y en su caso aprobación. Dicho juicio se integró con el escrito signado por el ciudadano Sócrates Benjamín Crisóstomo, a través del cual manifiesta que el 26 de abril presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero juicio electoral ciudadano con la cual cuestiona actos del Consejo General y que a fin de evitar la dilación del proceso que redunda en una obstrucción a la justicia en su perjuicio,
solicita se requiera a la autoridad señalada como responsable dar inmediato cumplimiento al establecido en el artículo 21 y 22 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Conforme a lo anterior, la ponencia instructora propone desechar de plano en presente juicio al considerarse que sobrevino un cambio de situación jurídica que dejó sin material la inconformidad planteada por la parte actora. Dicha determinación se sostiene medularmente en el informe y documentales que remitió el secretario general de este Tribunal Electoral al atender el requerimiento que se le realizó en la instrucción del juicio, de donde se desprende claramente que el Instituto Electoral, dentro del plazo establecido por el artículo 21 y 22 de la Ley de Medios de Impugnación, tramitó y remitió a este Tribunal Electoral el expediente integrado por motivo de la demanda presentada por el actor el 26 de abril del año en curso. Asimismo, de dicho informe se advierte que el medio impugnativo se le asignó la clave TE, /GEC, /107, /2024 del índice de este Tribunal Electoral. Esos datos evidencian claramente un cambio de situación jurídica y por ende se actualiza la improcedencia de este juicio, pues el acto que motivó la presentación del escrito de excitativa de justicia ha desaparecido, al constatarse que su demanda fue debidamente tramitada por la autoridad responsable y enviada a ese tribunal para su sustanciación y resolución. En mérito de lo expuesto, se propone el punto resolutivo siguiente. Se desecha de plano la demanda de juicio electoral ciudadano promovido por Sócrates Benjamín Crisóstomo en términos de las consideraciones expuestas en esta resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponda. El cuarto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE, /PES, /10, /2024, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al expediente número TE, /PES, /10, /2024, que somete a su consideración la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al procedimiento especial sancionador integrado con motivo de la queja presentada ante el órgano administrativo electoral por Morena a través de su representante ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero por el presunto incumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales por presuntos actos anticipados de precampaña y o campaña, inicialmente en contra de quien resulte responsable y posteriormente realizadas las investigaciones por la autoridad sustanciadora en contra del ciudadano Ricardo Castillo Peña. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la conducta infractora por las siguientes consideraciones. La denunciante aduce que en diversos puntos de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo advirtió la existencia de pintas en elementos del equipamiento urbano y carretero, las cuales pueden constituirse como propaganda electoral, lo que provoca un claro detrimento a los principios constitucionales y electorales de una contienda electoral que está próxima a realizarse, máximo que causan perjuicio a los demás partidos políticos, pues a través de dichos medios se puede provocar que el transgresor de la ley tenga un mayor número de simpatizantes al generarse un conocimiento continuo de su nombre, atacando el principio de equidad. Aduce que en este caso las pintas denunciadas contienen colores similares a los que usa Morena y se establece la referencia de un nombre, Ricardo, y un apellido, Castillo, razón por la cual presenta la denuncia para hacer un deslinde respecto de la propaganda. Para acreditar los hechos, la denunciante ofreció 27 fotografías insertas en su escrito de denuncia y la inspección ocular, las cuales fueron desahogadas por el fedatario electoral mediante acta circunstanciada de fecha 19 de enero de 2024, emitida por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Bajo ese contexto de la revisión integral de las pruebas ofrecidas por las partes, se acreditó la calidad del denunciado como militante de Morena y la existencia de las pintas de bardas en 21 puntos de la ciudad con la imagen y frases denunciadas.
No obstante, al analizar los elementos constitutivos de los actos de precampaña y o campaña, se concluye que si bien se actualiza el elemento personal al haberse acreditado la militancia de la persona denunciada al partido, no se actualizan los elementos temporal y objetivo. En ese tenor, en el proyecto se razona que se actualiza el elemento personal porque el denunciado es militante de Morena. Por cuanto al elemento temporal no se actualiza toda vez que al haberse denunciado los actos y darse fe de la existencia de las pintas de 17 y 19 de enero, respectivamente, se considera que se realizaron dentro de la línea de tiempo del periodo de pre-campaña, 16 de enero al 10 de febrero del 2024. Relativo al elemento subjetivo, se establece que las expresiones alojadas en la pinta de las bardas denunciadas son insuficientes para encuadrar una infracción en la normatividad electoral al constreñirse únicamente a un diseño de un castillo y alrededor su contorno las palabras que, no obstante, el análisis reforzado de equivalentes funcionales que se ha realizado no fue de la entidad suficiente para tener por actualizada la infracción. Así, del caudal probatorio existente en el expediente se razona que no existe algún elemento que permita llegar a la conclusión de manera lógica, razonable e inequívoca que el mensaje "si a tu casa llega la encuesta, Ricardo Castillo es la respuesta". Castillo 24 y en la encuesta Castillo esté vinculado en el proceso electoral local 2023-2024 o que conste electoral con el fin de beneficiar o posicionar a Ricardo Castillo Peña o al partido Morena. Por otra parte, la campaña por no surtirse los elementos para ello y consecuentemente la declaración de la inexistencia de infracción a ningún fin práctico debería analizar el deslinde que solicita Morena respecto de los hechos denunciados. El proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único, es inexistente la infracción atribuida al ciudadano Ricardo Castillo Peña en términos de las consideraciones de la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponde. El quinto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE, diagonal GEC, diagonal 83, diagonal 2024, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el Juicio Electoral Ciudadano 83 de este año, promovido por Proceso González Calleja para controvertir el acuerdo de improcedencia el 26 de abril, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el procedimiento sancionador electoral CNHJ-GRO 539-2024. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio expresado por el actor y en consecuencia revocar el acuerdo impugnado. Lo anterior porque a juicio de este órgano jurisdiccional, contrario a lo resuelto por la comisión responsable, no se actualiza la frivolidad de la queja prevista por la fracción segunda del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Ello tomando en cuenta que del análisis integral del medio de impugnación se advierte que el actor en su queja intrapartidaria controvirtió el procedimiento de insaculación para designar candidatos a diputados de representación proporcional de Morena en el estado de Guerrero, realizado el 13 de marzo, teniendo como sustento los estatutos y el reglamento mencionado, normativa que rige los procesos selectivos de ese órgano partidista. De ahí que se estime que la responsable debió ponderar los hechos y argumentos de la demanda primigenia al estar amparados en las normas que rigen la vida interna del partido y relacionados con la organización de sus procesos internos para elegir a los candidatos a algún cargo de elección popular, además de analizar las pruebas ofrecidas y presentadas por el actor
al constituir elementos mínimos relacionados con los hechos y agravios que expuso. Máxime que para arribar a la conclusión de que las pruebas aportadas por el actor no eran necesarias, idóneas ni impertinentes, estaba obligada a pronunciarse al momento de admitirlas o desecharlas y no a priori determinar que no acreditaban la existencia del hecho impugnado para luego determinar su frivolidad. Sobre todo si se toma en cuenta que la misma autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado señaló que si bien el actor remitió un dispositivo de almacenamiento que contiene el video del proceso de insaculación de Morena, realizado el 13 de marzo, del mismo se desprende que el promovente miente, pues este ni siquiera salió insaculado como falsamente menciona en su escrito de queja. Circunstancia que hace aún más patente que no se actualice la frivolidad de la queja intrapartidaria, pues de dicho medio de prueba puedo advertir la existencia del acto impugnado. De ahí que era necesaria la valoración concatenada de las pruebas ofrecidas para determinar si se actualizaban o no las irregularidades controvertidas, lo que únicamente podía realizar estudiando el fondo del medio intrapartidario. Por lo anterior, a juicio de este órgano jurisdiccional, fue ilegal la determinación de la responsable de decretar la frivolidad de la queja, pues de lo señalado por el actor en su demanda y lo expresado por la Comisión de Justicia en el acuerdo impugnado y su informe circunstanciado se desprenden elementos suficientes que, de no actualizar causal de improcedencia diversa, permitirían conocer el fondo de la queja intrapartidaria. Con base en lo expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, es fundado el juicio electoral ciudadano promovido por Proceso González Calleja. Segundo, se revoca el acuerdo de improcedencia del 26 de abril emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el procedimiento sancionador electoral número CNHJ-GRO-539-2024 para los efectos precisados en la presente resolución. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena proceder de conformidad con los efectos señalados en la presente sentencia. Es la cuenta magistrada, presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Sírvase tomar la votación, por favor, si no hubiera algún comentario de los magistrados y magistradas. Proceda a tomar la votación, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente con clave TEE/GEC/125/2024, que de igual forma fue turnado a la ponencia de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto que nos ocupa. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el juicio electoral ciudadano 121 de este año, promovido por Silvia Alemán Mundo, en contra del acuerdo de improcedencia del 24 de abril, dictado en el procedimiento sancionador electoral con número de expediente CNHJ-GRO-522-2024 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el proyecto se propone declarar fundado y, en consecuencia, revocar el acuerdo impugnado para los efectos que se precisan en la resolución. En esencia, la actora se agravia de que la queja intrapartidista que promovió fue interpuesta en tiempo porque es la fecha en que afirma conoció el acto impugnado, la que debió servir de base para computar el plazo de 4 días para su promoción ante la autoridad responsable y no la notificación por estrados electrónicos que realizó Morena, tal y como lo consideró la autoridad responsable para determinar la extemporaneidad e improcedencia, estimando fundado el agravio, como a continuación se explica. Del análisis de la resolución impugnada, se advierte que la autoridad responsable estableció dos motivos discordantes de la queja en el análisis de la demanda y de la improcedencia, al indicar que la quejosa controvertía el resultado de la definición de registros aprobados al proceso de selección de Morena para las diputaciones locales. Sin embargo, la quejosa señaló que era por la designación y registro de la ciudadana Diana Bernabé Vega como candidata de diputada al Congreso.
de la queja y la pretensión de la autora, la autoridad responsable partió de una premisa incorrecta para realizar el estudio de la improcedencia por extemporaneidad y al ser sustentada en una notificación por estrados electrónicos en la página www.morena.org realizada el 13 de marzo, el acto que consideró el reclamado lo hizo equivocadamente, lo que repercutió en que realizara incorrectamente su cómputo del plazo para la interposición de la queja intrapartidista, pues esta fue promovida oportunamente, considerando la fecha en que la actora afirma tuvo conocimiento. Bajo ese contexto se concluye que, contrario a lo resuelto por la autoridad responsable, no se actualizó la extemporaneidad y en consecuencia la improcedencia del medio de impugnación, por lo que se propone revocar el acuerdo impugnado para los efectos que se precisan en el considerando sexto del proyecto de sentencia. De conformidad con lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara fundado el juicio electoral ciudadano promovido por Silvia Alemán Mundo en términos del considerando sexto de la presente sentencia. Segundo, se revoca el acuerdo de improcedencia del 24 de abril emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dentro del procedimiento sancionador electoral con número de expediente CNHJ-GRO-522-2024 para los efectos precisados en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada, magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada, magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponda. El séptimo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución con clave de identificación TEE, diagonal G, diagonal 125, diagonal 2024, que de igual forma fue turnado a la ponencia de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el juicio electoral ciudadano 125 de este año, promovido por los ciudadanos Arturo Flores de Mercado, en contra de la resolución del 27 de abril emitida dentro del procedimiento de inconformidad con expediente CNJI, diagonal 49, diagonal 2024, en la que se determinó que no había lugar a otorgar el registro de la candidatura por la presidencia municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero. En el proyecto se propone declarar los agravios como inoperantes y en consecuencia se debe de confirmar la resolución que fue materia de impugnación, ya que como se razona en el proyecto, los actores se duelen de la resolución con las que se les negó el registro como candidatos a la presidencia municipal de Acapulco por el partido Movimiento Ciudadano y que fue emitida por la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria de ese partido. Así, contra dicha resolución exponen sus motivos de agravio, los cuales se encuentran relacionados con los ejes temáticos siguientes: violación a los principios de constitucionalidad y legalidad, falta de fundamentación y motivación respecto de la negativa de registro, falta de exhaustividad en el análisis de la documentación aportada por los actores al momento de solicitar sus registros, falta de cumplimiento de los requisitos legales por parte de Joshua Ávila González. Luego, del análisis integral que se realiza a los autos, se desprende que los temas precisados fueron planteados en las demandas que originaron los diversos juicios electorales ciudadanos 22 y 29 del 2024, donde de igual forma establecieron como acto impugnado la omisión y o negativa de registrarme como candidato a presidente municipal de Acapulco Guerrero por el partido Movimiento Ciudadano. Es decir, se reitera la determinación adoptada por la responsable y los agravios para cometer el acto que ahora impugnaron. Por lo que es claro y evidente que su pretensión final, la cual plantearon desde un inicio, ha sido que se revoque la aprobación del registro del ciudadano Joshua Ávila González como candidato a la presidencia municipal de Acapulco, que se revoque la resolución del 27 de abril y en su lugar se ordene su aprobación para que sean registrados para contender por la presidencia municipal de Acapulco de Juárez. Así tenemos que lo inoperante de los planteamientos expuestos por los actores radica en que son inviables para alcanzar su pretensión final, ya que a pesar de que en esta instancia no son controvertidas frontalmente las razones que sustentan la determinación impugnada,
En el supuesto de que pudiera asistirle razón a alguno de sus planteamientos, no podría ordenarse a la autoridad responsable que realice el registro de los actores, pues lo conducente sería la reposición del procedimiento interno, a efecto de que el órgano partidista competente eligiera a diversa persona para ocupar la candidatura, lo cual, como se precisó, resulta jurídicamente inviable. Puesto que los actores en su demanda señalan que no se realizaron precampaña y no reunieron el 1% de firmas de la lista nominal de esa demarcación, por lo que en términos de la base 16ª y 17ª de la convocatoria emitida y aprobada por el Partido Movimiento Ciudadano, es claro que incumplieron con las bases de la convocatoria. En ese sentido, no sería posible ordenar su registro de manera directa, ya que implicaría dejar de lado la existencia de un procedimiento interno que involucra la participación de la militancia y la intervención de órganos partidistas facultados para desarrollar el método previsto para tal efecto. Además, se debe tomar en consideración la etapa actual del proceso electoral, toda vez que la fecha en que se emite la presente resolución han quedado superadas las etapas relacionadas con la elección y selección de precandidatos, se ha llevado y concluido el periodo de registro de candidaturas para ayuntamientos, además de que el término para realizar sustituciones ha fenecido. Por tanto, no sería posible reponer el procedimiento sin que con ello se genere afectación a otros principios que deben regir las contiendas electorales, tales como el de certeza y legalidad. Anteriores consideraciones que son similares a las emitidas por la Sala Regional al resolver los juicios de la ciudadanía SCM-JS-2262 diagonal 2021, SCM-JS-2130 diagonal 2021 y SCM-JS-1741 diagonal 2021. Por lo que con base en las consideraciones hasta aquí vertidas y ante lo inoperante de los agravios hechos valer por los enjuiciantes, lo conducente es confirmar la resolución impugnada. De conformidad con lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se confirma el acuerdo 113 diagonales electoral y de participación ciudadana del Estado de Guerrero en lo que fue materia de impugnación. Segundo, dando cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional, informe sobre la presente resolución, adjuntando copia certificada de la misma. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notifíquese cómo en derecho corresponde. El siguiente asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución de los expedientes con claves de identificación TEE diagonal GEC diagonal 81 diagonal 2024 y TEE diagonal GEC diagonal 129 diagonal 2024 acumulados que fueron turnados a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, secretario, le solicito nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto, de los proyectos. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE diagonal GEC diagonal 81 diagonal 2024 y TE diagonal GEC diagonal 129 diagonal 2024 acumulados relativos al juicio electoral ciudadano interpuesto por los ciudadanos Nelson García Morales, Clara Marcela Chicarrera, Irma Virgen Flores Rendón, Cecil Vera Cisneros, Juan Escobar Benicio, Juan de Dios Prudente Escobar, Elda Ibarra Manzano, Maidalí Silva Guzmán, Alexis Mayoral Climico, María del Carmen Ramírez Mendoza, Rosa Delia Pérez Vázquez y María Petra González Ayala por propio derecho y en calidad de candidatos indígenas postulados por Movimiento Ciudadano por el que se controvierte el acuerdo 102 diagonal C, diagonal 19-04-2024, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en el que se aprueba de manera supletoria el registro de candidaturas de las planillas y listas de regidurías de representación proporcional para la integración de los ayuntamientos en los municipios del Estado, en específico del municipio de Alpoyeca, Guerrero.
En el proyecto se propone que del análisis de los escritos de demanda se advierte que existe conexidad en la pretensión, autoridad responsable y acto reclamado, y resulta procedente acumular el juicio electoral ciudadano TE diagonal GEC diagonal 129 diagonal 2024 al diverso TE diagonal GEC diagonal 81 diagonal 2024 por ser este el primero en recibirse en esta instancia jurisdiccional. En el caso, los actores se duelen por la indebida cancelación de su registro en la planilla y lista de regidurías correspondientes al Ayuntamiento de Alpoyeca, pues consideran que se vulneran sus derechos político-electorales en la vertiente de ser votados. Asimismo, refieren violación a su derecho de audiencia, ya que no se les dio vista para solucionar cualquier irregularidad relacionada con la paridad indígena. Esto debido a que el Consejo General del Instituto Electoral refiere que el día 19 de abril aprobó las candidaturas sin que hiciera referencia a la lectura de algún anexo. Los recurrentes manifiestan que dicha aprobación concluyó el día siguiente, el 20 de abril, a las 8:49, con lo cual consideran que la responsable violentó en su perjuicio los principios de legalidad, certeza y neutralidad, así como también al no otorgar al partido Movimiento Ciudadano el plazo que marca la ley para poder realizar manifestaciones en relación al incumplimiento de paridad horizontal y realizar sustituciones respectivas o señalar candidaturas a cancelar. Por lo tanto, se duelen de la falta de fundamentación y motivación por la responsable en la determinación de la cancelación de sus candidaturas y solicitan que se revoque el acuerdo impugnado a fin de que se conceda el registro de sus candidaturas postulados por Movimiento Ciudadano. Pretensión que este tribunal considera fundado el agravio de los recurrentes porque el acuerdo combatido carece de fundamentación y motivación, porque resulta evidente que no se dieron a conocer las razones por las que se determinó dicha cancelación de registro. En consecuencia, lo procedente es revocar el acto impugnado y se ordena al Consejo General para que en un plazo de 24 horas siguientes a la notificación de esta sentencia establezca en el acuerdo 102 controvertido de forma clara y precisa la totalidad de las razones específicas, el mecanismo realizado, así como el fundamento legal en que sustentó la referida determinación para hacer la cancelación señalada y dentro de las 24 horas siguientes informe a este tribunal el cumplimiento del ordenado, remitiendo las constancias que así lo acrediten. Así el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Se decreta la acumulación de los juicios y gloses de copia certificada de este fallo del expediente TE, diagonal G, diagonal 129, diagonal 2024. Segundo, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo 102 del Consejo General del IEPC en los términos y para los efectos precisados en esta sentencia. Tercero, con copia certificada de la presente sentencia, informes a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo ordenó en el asunto reencausado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, esta consideración de ustedes el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada y la Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidente, magistrada, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito, por favor, recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarlo como en derecho corresponde. El siguiente asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo a los expedientes con clave de identificación TEE diagonal GEC diagonal 124 diagonal 2024, TEE diagonal GEC diagonal 126 diagonal 2024, TEE diagonal GEC diagonal 127 diagonal 2024 y TEE diagonal GEC diagonal 28 diagonal 2024, todos acumulados que fueron turnados también a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, secretario, le solicito nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en los expedientes TE, diagonal GEC, diagonal 124, diagonal 2024, 126, 127 y 128 acumulados relativos a los juicios electorales interpuestos por los ciudadanos Georgina de la Cruz Galeana, Adolfo Alberto Solís Maganda, Carlos Alberto Mendiola Alberto, Laura Patricio Caballero Rodríguez, Diana Alondra Barrera de Jesús y Nechme Netzalet Contreras,
por propio derecho y en calidad de militantes de Morena, fue el que controvierte en el acuerdo 103, diagonal SE, diagonal 19-04-2024, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en el registro de candidaturas a ayuntamientos del Estado sin mediar coalición de Morena en los municipios de Benito Juárez, Acapulco de Juárez, Tixla de Guerrero y Chilpancingo de los Bravos, respectivamente. En el proyecto se advierte que del análisis de los escritos de demanda, estas fueran presentadas en la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a su vez fueron reencausadas y acumuladas a este Tribunal Electoral. Por lo tanto, se propone la acumulación de los juicios electorales por conexidad de la causa en los expedientes T, diagonal GEC, diagonal 126, diagonal 2024, 127 y 128, todos al diverso T, diagonal GEC, diagonal 124, diagonal 2024, por ser este el primero en recibirse en esta instancia jurisdiccional. En el caso, los actores se duelen por la violación a los principios de la materia electoral, señalan que los candidatos cuestionados no tienen las calidades que establece la ley y los estatutos del partido político que los postuló refieren concretamente que se omitió cumplir con el artículo 44, inciso J, y las bases primera, segunda, cuarta y séptima de la convocatoria, al no registrarse como aspirantes al proceso de selección de las presidencias municipales. En el caso concreto, los recurrentes impugnan lo siguiente. Georgina de la Cruz Galeana, Adolfo Alberto Solís Maganda y Carlos Roberto Mendiola Alberto impugnan el registro de Jorge Luis del Río Serna, la presidencia de Benito Juárez, pues aparece registrado internamente en Morena la Diputación por el Distrito 10. Laura Patricia Caballero Rodríguez impugna el registro de Avelina López Rodríguez a la presidencia de Acapulco, pues no cumplió con las disposiciones estatutarias de Morena, así como también el registro de Genaro Vázquez Flores, porque no respetó la convocatoria de Morena al no registrarse como aspirante en tiempo y forma y no participar políticamente en Morena en enero de este año, y sin embargo fue registrado a regidor por Acapulco de Juárez. Por otro lado, se impugna el registro de Hilda Sofía Corona Mijangos, pues no renunció a su militancia por el Partido de la Revolución Democrática y, sin embargo, fue registrada una regiduría en Acapulco de Juárez por Morena. Diana Londra Barrera de Jesús impugna el registro de Miguel Ángel Tornés Zamora, una regiduría de Tixla de Guerrero, pues aparece registrado internamente en Morena la Diputación por el Distrito 24. Neshme Natzalet Contreras impugna el registro de Naomi Nicole Cambray Valdés a una regiduría de Chilpancingo, pues aparece registrada internamente en Morena la Diputación por el Distrito 1. Por lo que los recurrentes solicitan se revoque el acuerdo impugnado 103 a fin de que se contemplen a cada una de las personas actoras en los espacios que dicen les corresponden las postulaciones de Morena. Pretensión que este tribunal considera inoperantes los agravios planteados por los recurrentes porque no combaten por visos propios el acuerdo impugnado 103, sino por irregularidades atribuibles al proceso de selección de candidatos en la vía interna de su partido. Por lo tanto, se confirme lo que fue materia de impugnación el acuerdo combatido 103 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Así, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se acumulan los juicios de la ciudadanía registrados con las claves T, diagonal GEC, diagonal 126, diagonal 2024, 127 y 128, al T, diagonal GEC, diagonal 124, diagonal 2024, por el que debe glosarse copia certificada de este fallo en cada expediente. Segundo, se declaran inoperantes los agravios, por lo que se confirma en la materia de impugnación el acuerdo 103 del Consejo General. Tercero, con copia certificada de la presente resolución, infórmese a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como fue ordenado en los asuntos reencausados. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario, magistradas, magistrado. Está a su consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Madelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es proyecto de mi ponencia. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarlos como en derecho corresponda.
El 10º asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo a los expedientes TEE diagonal GEC diagonal 131 diagonal 2024 y TEE diagonal GEC diagonal 135 diagonal 2024 acumulados. De igual forma, fueron turnados a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y el punto resolutivo del proyecto, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente T diagonal GEC diagonal 131 diagonal 2024 y T diagonal GEC diagonal 135 diagonal 2024 acumulados relativos al juicio electoral ciudadano interpuesto por el ciudadano Uriel Joacín Zagal Magadán por propio derecho y en calidad de militante del partido Bienestar Guerrero, por el que controvierte el acuerdo 110 diagonal C diagonal 19-04-2024 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en el que se aprueba de manera supletoria el registro de candidaturas de las planillas y listas de regidurías de representación proporcional para la integración de los ayuntamientos en los municipios del Estado. En el proyecto se propone que del análisis de los escritos de demanda se advierte que existe conexidad en la pretensión, autoridad responsable y acto reclamado, y en consecuencia resulta procedente acumular el juicio electoral 135 al juicio electoral 131 por ser este el primero a recibirse en esta instancia jurisdiccional. En el caso, el actor se duele por la violación a sus derechos a ser votado de asociación individual y libre para formar parte de los asuntos políticos, así como de sus derechos de garantía de audiencia para poder subsanar los errores en el registro de la postulación de candidatos y la vulneración al requisito de legalidad por no aplicar los principios rectores de los derechos humanos y la falta de compromiso por la participación de los jóvenes. Pretensión, este tribunal considera que los medios de impugnación interpuestos resultan improcedentes y por tanto se deben desechar de plano. El primero, el GEC 131, porque adolece de la firma autógrafa de quien lo presenta, ello de conformidad con el artículo 14, fracción primera, y artículo 12, fracción séptima de la Ley de Medios de Impugnación. En consecuencia, la demanda debe tener por no presentada, por tanto, se produce su desechamiento de plano. En el segundo, en el GEC 135, resulta extemporánea la presentación de la demanda, ya que de las constancias del expediente se advierte que el actor manifiesta tener conocimiento del acto reclamado el 28 de abril, por lo que su derecho para poder impugnar le corrió a partir del día 29 al 2 de mayo y su demanda la presentó el día 3 de mayo, por lo que es evidente que se presentó fuera del plazo de 4 días que previene la normativa electoral, actualizándose la causal de improcedencia y por tanto se desecha de plano. Así el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se decreta la acumulación de los juicios. Segundo, son improcedentes los juicios promovidos por Uriel Joacín Zagal Magadán en términos de lo expuesto en la presente resolución y se desechan de plano. Tercero, gloses de copia certificada de la presente sentencia del expediente TE diagonal GEC diagonal 135 diagonal 2024. Es la cuenta magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada y la Rosa. A favor del proyecto. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver en esta sesión corresponde a un proyecto de laudo convenio con clave de identificación TEE diagonal LCT diagonal 022 diagonal 2024 que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, en el cual no puedo participar por tratarse de un expediente en el que este tribunal es parte y por lo tanto le solicito, secretario, que
que este asunto sea resuelto sin mi presencia, fungiendo para tal efecto como presidenta de este cuerpo colegiado, la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, en términos del artículo 15, del acuerdo 15 aprobado el 10 de octubre del 2022. Por lo tanto, solicito amablemente a la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito que conduzca de aquí en adelante los trabajos de esta sesión y procedo a retirarme de esta aula. Muchas gracias, magistradas, magistrado, y a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Buenas tardes a todas y Buenas a tardes. todos. Buenas tardes, con todo gusto, magistrada, presidenta. Magistrada, magistrado, para continuar con la sesión, solicito al secretario general de Acuerdo su apoyo para dar la cuenta en relación al último asunto consistente en el proyecto de laudo convenio relativo al expediente TEE, diagonal LCT, diagonal 022, diagonal 2024, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, señor secretario, tiene usted el uso de la voz. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de laudo convenio 22 del 2024 promovido por este tribunal y la ciudadana María Cristal Labra Leonardo, quien fungió con la categoría de oficial de partes adscrita a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano electoral. Con fecha 3 de mayo de 2024, se celebró convenio laboral con finiquito entre las partes, mismo que fue ratificado con fecha 6 de mayo de la presente anualidad, por lo que se formó el expediente, el cual fue turnado el 3 de mayo del presente año a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz para su sustanciación. Este órgano jurisdiccional estima aprobar el convenio de terminación de trabajo por encontrarse legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la Ley Federal del Trabajo y se propone la aprobación del mismo, elevarlo a la categoría de laudo ejecutoriado y su archivo como concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Muchas gracias, señor secretario. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo participaciones, señor secretario, solicito usted tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado. El proyecto de laudo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponde. Magistrada, magistrado, al no haber más asuntos que tratar, siendo las 11:59 de este día, se declara concluida la presente sesión. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta pronto. Gracias. Buenos días.